Antonio Gramsci y la educación. Tomen la educación y la cultura y el resto se dará por añadidura. Su infancia. Nace Gramsci en Ales, Cerdeña, el 22 de enero de 1891. Su primera infancia fue el aprendizaje del cristianismo y la violencia. Sus padres provenían de familias terratenientes de la pequeña burguesía. La madre de Antonio es sarda, pero habla italiano y sabe leer. Su padre, a quien lo rechaza por sus valores y culpa de sus males, fue funcionario de gobierno, que por algún problema legal es encarcelado durante algunos años, hecho que afecta mucho al joven, tanto económica como moralmente. Ideología. Obtiene una percepción propia de la naturaleza como resultado de una reflexión inteligente, buscando así primero en la mente de algunos hombres y luego por una clase social. Comienza a formularse la idea de una nueva educación para las masas, una educación simple, adecuada a la clase popular, basada en necesidades, deseos, derechos y deberes. Constituye también la fundación del Club de Vida Moral, como primera organización educativa para jóvenes socialistas. Sus funciones eran preparar a los jóvenes en el movimiento socialista, saber cuestionar sobre problemas éticos y sociales y quería que se educaran en la investigación, metodología y disciplina para así poder exponer sus ideas de forma simple y objetiva. Hegemonía. ¿Qué es hegemonía? El término pudo ser utilizado por un teórico marxista ruso prejano. Posteriormente, Lenin lo utilizó en sus teorías, pero pese a haber sido utilizado anteriormente, el concepto de hegemonía no desarrolló su densidad teórica hasta las aportaciones del teórico italiano Antonio Gramsci. Pero, ¿qué es hegemonía? Sea en el momento en el que los intereses de un grupo particular se convierten también en los intereses de otros grupos subordinados, suponiendo el liderazgo intelectual y moral de un grupo cuyas ideas dejan de ser solamente de ese grupo para ser ideas de la sociedad en su totalidad. Este proceso es lo que llamamos sentido común y que por lo tanto sean aceptadas por el resto del mundo como propias, eso es la hegemonía. La formación de los intelectuales. Todos los hombres son potencialmente intelectuales, en el sentido de que tienen y usan su intelecto, pero sin embargo, no todos son intelectuales por su función social. Los intelectuales en su sentido funcional, según Gramsci, caen bajo dos categorías. En primer lugar están los intelectuales tradicionales, que son por su profesión, que al parecer no pertenecen a ninguna clase social específica. Sin embargo, sí pertenecen a una clase social cuya hegemonía se ha perdido. En segundo lugar, están los intelectuales orgánicos, que son el elemento pensante que organiza una clase social particular. Estos intelectuales no se distinguen por su profesión, que pueden ser un trabajo cualquiera propio de su clase social. Se caracterizan por su función de dirigir las ideas y las acciones políticas de la clase a la cual se insertan orgánicamente. Me llamo Georgina Salazar Pérez, soy docente del nivel preescolar con 40 años de servicio. ¿Usted considera que el pensamiento de Gramsci fue causa de la conducta de sus papás? Yo pienso que sí, porque definitivamente las carencias que él tuvo en su niñez, toda esta falta de recursos que le hizo conocer, pues que había clases diferentes, que había personas con ciertos privilegios que él no disfrutaba ni su familia, le hizo reflexionar sobre su realidad y pensar cuando ya adulto de una manera diferente y analizando todas estas situaciones, aspirar a una situación diferente y que también los demás
tuvieran condiciones diferentes de vida, que todos tuvieran las mismas oportunidades. ¿Está usted de acuerdo que los intelectuales, refiriéndonos a la clase alta, eduque a la clase baja solo para trabajar y no tener aspiraciones? Definitivamente que no, porque la educación es un derecho que deben de tener todas las personas independientemente de las condiciones socioeconómicas que tengan. Entonces, definitivamente la educación tendría que ser para todos en la misma medida, en las mismas oportunidades, para que se logre el desarrollo de todas las personas en su potencial, que todas, independientemente de su origen socioeconómico, cultural, etcétera, tienen derecho de aspirar. Bueno, mi nombre es José Carlos Garduño Salazar, soy docente de historia, enseño a nivel secundaria y bachillerato. ¿Está usted de acuerdo que los intelectuales, refiriéndonos a la clase alta, eduque a la clase baja solo para trabajar y no tener aspiraciones? No estoy de acuerdo con la afirmación. eh, para empezar, porque no debería ser así, ¿no? Porque no estoy de acuerdo en que se eduque a las clases oprimidas únicamente para trabajar y para ser productoras. A final de cuentas, Gramsci era también de pensamiento marxista y él creía en la, en la lucha de clases y en la revolución, ¿no? La única forma de que el proletario o que la clase oprimida se hiciera del control, pues era la revolución. Y también estoy un poco ahí, me causa conflicto la idea de que los intelectuales o la élite está formada por los intelectuales, ¿no? Puede ser desde algún punto, pero me parece que intelectuales hay en todos lados, ¿no? Eso no lo veo determinado. Y no estoy de acuerdo con la afirmación y no lo vería tampoco así, ¿no? O sea, insisto, desde el punto de vista marxista, también manejado por Gramsci, pues no tendría por qué la clase oprimida ser nada más utilizada por la clase hegemónica para trabajar y producir. Ellos también tendrían que desarrollarse como libres pensadores y en algún punto, ¿por qué no?, aspirar a ser intelectuales. Con base en la teoría gramsciana, ¿aún existen relaciones hegemónicas pedagógicas? ¿Y nos podría dar un ejemplo? Sí, a final de cuentas Gramsci dice que pues, el tema de la hegemonía siempre va a existir. Aunque también dice, según yo entiendo, que no es un tema acabado, ¿no? Que por más que se quieran establecer hegemonías, siempre va a haber por ahí disruptores, siempre va a haber pensadores que van en contra de la hegemonía, ¿no? Entonces, sí creo que puede haber todavía ejemplos de este intento de controlar y de imponer hegemónicamente o de hegemonía cultural. Los mismos modelos educativos muchas veces suelen ser ejemplos de esta hegemonía, ¿no? Aunque, insisto, como también lo dice Gramsci, pues siempre va a haber estos disruptores, estos libres pensadores que van a ir en contra de. Entonces, sí creo que ahí, digo, el mejor ejemplo pudiera ser todos estos modelos educativos que se dan, por ejemplo, en nuestro país, que se han tratado de implementar de alguna u otra forma. Como estudiante de ciencias de la educación, el conocer y leer acerca de Gramsci me da la oportunidad de saber y de ampliar mi conocimiento, no solamente en lo profesional, sino en lo personal, dándome cuenta de todo el proceso en el que uno vive, que aunque uno no lo quiera, es mecánicamente ya implícito, impuesto, y que pues a la larga sus temas en educación, su ideología, el hablar de los intelectuales, me hace ver que a pesar de la época en donde vivía, actualmente nos seguimos rigiendo con eso, con la hegemonía, tanto en casa, en la escuela, en la sociedad, en el gobierno mismo, con uno mismo. Tenemos ese sentido común, ¿no? Nuestra cultura nos hace ser así. Y, y en cuanto a su concepto de intelectuales, pues seguimos viendo en esta actualidad que los hombres, a pesar de que todos nacemos con ciertas características, unos desarrollan sus habilidades, otros no. Entonces, eh, pues sí, al final son diferentes,
siglos, diferentes épocas, pero los temas es lo mismo. Y eso nos hace pensar que tenemos que ser un poco más abiertos a conocimiento, a, a pensamientos de, de otras teorías, de otras prácticas, para poder pues conocer, indagar más y tener un dominio más notorio en cuanto a este tipo de temas.